Hola, hoy nos sumergimos en una exploración a fondo sobre una filosofía antigua que curiosamente parece haber sido diseñada a medida para uno de los mayores problemas del siglo XXI. O sea, un problema que nos afecta absolutamente a todos hoy en día. Exacto. Hemos recopilado tratados clásicos del estoicismo práctico, notas sobre psicología cognitiva moderna y, bueno, guías de aplicación diaria. El objetivo de este análisis es desentrañar cómo estas herramientas que datan de hace casi 2000 años ofrecen soluciones inmediatas, soluciones tácticas para una epidemia muy moderna, el sobrepensamiento. Sí, el famoso overthinking. Claro. Eso es. La misión aquí es aprender a dejar de dar vueltas al pasado, de anticipar desastres futuros que, quizá nunca ocurran, y empezar a recuperar el control de la atención. Totalmente. Porque esa sensación nocturna la conocemos de sobra. Es tarde, la casa está en absoluto silencio, uno se acuesta en la cama, cierra los ojos y de repente la maquinaria mental arranca. Y arranca, pero con fuerza, vamos. Sí. Y no arranca para procesar el día con calma en absoluto, empieza a darle vueltas a todo, a esa conversación incómoda de hace 5 años. O a esa reunión de trabajo que podría salir mal la semana que viene. Tal cual. Y mientras la mente da vueltas a infinitas posibilidades, repasando lo inalterable y anticipando lo incierto, la vida real sencillamente sigue avanzando sin esperar a nadie. Como planteaba el filósofo Epicteto, no es la realidad la que nos atrapa y nos asfixia, sino nuestra propia mente. Claro, exactamente. Vale, vamos a desgranar esto, para que quienes nos escuchan puedan ponerle una imagen clara. Sobrepensar es exactamente como pisar a fondo el acelerador de un coche que está en punto muerto. Ostras, esa analogía es muy buena. ¿Verdad? El motor ruge, hay muchísimo ruido, se quema una cantidad enorme de combustible, el chasis vibra, pero el vehículo no avanza ni un milímetro. Nada, cero. Hay un desgaste brutal, pero el progreso es cero. Entonces, para solucionar esta inmensa fuga de energía, primero tenemos que entender qué intenta lograr exactamente el cerebro cuando entra en ese bucle tan destructivo. Pues empezar por el motor en punto muerto ayuda mucho a entender la mecánica del problema. Si analizamos la base evolutiva del sobrepensamiento, hay una distinción vital que hacer desde el principio. Cuéntame. El problema real no radica en el acto de pensar. O sea, el pensamiento es la herramienta evolutiva más potente de la especie humana. Permite planificar cosechas, construir ciudades, resolver problemas complejos, crear arte. Claro, no se trata de dejar la mente en blanco y ya está. Exacto, no va por ahí. El problema surge con la incapacidad de detener ese proceso. Ocurre cuando el pensamiento deja de ser una herramienta deliberada que se utiliza para un fin específico y se convierte en un mecanismo automático que toma el control. Ya, como si el coche se conduciera solo. Eso es. La mente humana, en su intento primario por mantener la supervivencia, intenta de forma errónea controlarlo absolutamente todo. Todo. Intenta controlar los resultados de las acciones, las opiniones que el resto de la sociedad tiene sobre uno mismo y un futuro que, por pura definición física, es impredecible. Y la realidad es que no podemos. La realidad dura y fría que establece la filosofía estoica es que no se puede controlar absolutamente nada de eso. Y la paradoja psicológica es que cuanto más se intenta agarrar esa ilusión de control, más rápido se escapa. Y más ansiedad devoradora se genera en el proceso. Exactamente. Vale. Entiendo la base biológica, pero, hay algo que chirría un poco aquí. ¿El qué? Pues que somos seres racionales. O sea, si nos sentamos a analizar la situación fríamente, sabemos por pura lógica que no podemos adivinar el futuro. Sabemos a ciencia cierta que es físicamente imposible viajar en el tiempo para cambiar, un comentario desafortunado en una cena ayer. Claro. Y es evidente que no tenemos telepatía para meternos en la cabeza de nuestro jefe y modificar lo que piensa de un proyecto. Sí. Si la lógica demuestra esto de forma tan matemática y contundente, ¿por qué el cerebro nos engaña de esta manera? Es una muy buena pregunta. Es que, porque nos hace creer que preocuparnos a las 3 de la mañana es sinónimo de estar resolviendo un problema real. Pues ahí radica el núcleo del autoengaño humano. El cerebro evolucionó para detectar amenazas y garantizar la supervivencia en un entorno físico muy peligroso, no para hacernos felices en una oficina moderna. Ya, claro, el cerebro sigue en la cueva, por así decirlo. Tal cual. Los neurólogos suelen llamar a esto el principio del detector de humo.
Para sobrevivir es mejor que la alarma suene 1000 veces por una tostada quemada que fallar una sola vez cuando hay un incendio real. ¡Ostras! Tiene todo el sentido. Claro, cuando hay un problema físico inmediato, por ejemplo, una tubería rota en casa, pensar en ello lleva a la acción. Se corta el agua, se llama al fontanero. Acción y resolución. El circuito se cierra y punto. Eso es. Pero cuando los problemas son abstractos, sociales o proyectados en el futuro, el cerebro sigue ejecutando ese mismo software prehistórico. Si el problema es, pongamos, quizás haya recortes de personal el mes que viene, no hay una válvula que se pueda cerrar hoy. Ya, ¿no puedes llamar al fontanero de los recortes de personal? Exacto. Sin embargo, el cerebro cree que si le da suficientes vueltas a ese escenario temido, de alguna manera estará preparándose para el impacto. O mágicamente, que el mero acto de preocuparse y sufrir por anticipado evitará que el evento suceda. Es decir, nos aferramos a la preocupación como si fuera un escudo protector. Creemos que sufrir por adelantado nos vacuna contra el dolor futuro. Exacto. El sobrepensamiento crea lo que en psicología clínica se denomina la ilusión de control. Proporciona una gratificación neurológica engañosa. Una falsa sensación de productividad, ¿no? Sí, da la falsa sensación de que se está haciendo diligente, de que se está trabajando activamente en el problema, al repasar todas las variables catastróficas. Pero la realidad es que esto solo mantiene a la persona atrapada en un bucle cerrado. Claro. El coste de esta ilusión de control es la parálisis por análisis. Al estar la atención tan saturada intentando gobernar lo incontrolable, se pierden los recursos cognitivos para actuar en el presente. No se toman decisiones reales. Y el coche sigue quemando gasolina sin moverse del sitio. Es un freno completamente invisible. Esa diferencia entre sentirse productivo y ser verdaderamente productivo lo aclara bastante. Es como estar en una mecedora. Hay mucho movimiento, da la sensación de actividad, pero no se avanza hacia ninguna parte. Muy buena imagen, sí. Entonces, si el origen de este desgaste mental masivo es el intento constante de gobernar elementos que están fuera de nuestra jurisdicción, la solución filosófica pasa por establecer una frontera muy nítida. Totalmente. Una línea divisoria absoluta entre lo que está bajo nuestra autoridad y lo que no. Y esto nos lleva directamente a la que probablemente sea la herramienta más afilada del estoicismo práctico. Así es. Entramos en la famosa dicotomía del control, que es el pilar maestro sobre el que se sostiene toda esta filosofía. A ver, cuéntanos un poco más sobre eso. Pues la propuesta es de una simplicidad radical. Consiste en dividir el mundo entero, toda la experiencia humana y sus variables, en solo dos categorías herméticas. Sin medias tintas. Sin medias tintas. No hay zonas grises, no hay porcentajes intermedios. O depende de uno mismo o no depende de uno mismo. Epicteto insistía en que el sufrimiento humano nace casi exclusivamente de confundir estas dos columnas. Claro, de mezclar lo que podemos hacer con lo que no. Exacto. El error que perpetúa la epidemia del sobrepensamiento es derrochar una energía vital muy limitada en la columna equivocada. Ya. Lo que los compañeros de trabajo piensan de una presentación, las fluctuaciones de la economía mundial, el clima de mañana o un error cometido la semana pasada. Ninguna de esas cosas responde a nuestra voluntad directa. La teoría suena impecable, la verdad, pero vamos a traducirlo a algo tangible. A mí me gusta visualizar esto como una cuestión de economía personal, una inversión de recursos. A ver, explícame eso. Imaginemos que la energía diaria, la capacidad de atención y la paciencia son monedas. Digamos que cada mañana despertamos con 100 monedas de capital mental. Vale, 100 monedas. Si seguimos esta inercia que estamos describiendo, resulta que estamos invirtiendo 80 de esas monedas en activos sobre los que no tenemos ninguna influencia. Se invierte capital en intentar predecir el humor de un cliente, en enfadarse por el tráfico, en la decisión que tomará un tercero. ¿Y se esfuman? Claro. Y luego, cuando la realidad hace lo que tiene que hacer, nos sorprendemos al vernos en bancarrota emocional a las 4 de la tarde. No quedan reservas para lo único que sí gobernamos, las decisiones presentes y la calidad de nuestro propio trabajo. Es un análisis perfecto de lo que nos ocurre a diario. Pero aquí es donde surge una duda importante. Si aceptamos esta dicotomía de forma tan estricta, si decimos, bueno, no controlo el resultado, así que no me preocupo,
¿no se corre el riesgo de caer en la apatía total? Ah, Suena un poco a resignación, ¿no? Pues que pase lo que tenga que pasar y yo me lavo las manos. esa es precisamente la malinterpretación más común y más peligrosa del estoicismo. Asumir que soltar el control del resultado equivale a la resignación pasiva. Claro, es que desde fuera puede parecer eso. Pero en realidad es exactamente lo contrario. Es una optimización táctica brutal. Para ilustrar por qué no es apatía, los autores clásicos utilizaban la analogía del arquero. El arquero, sí. Un arquero que se prepara para disparar tiene control absoluto sobre su entrenamiento previo, sobre la elección del arco, sobre la tensión de la cuerda, su postura y el momento exacto de soltar la flecha. Todo eso pertenece a su columna de control. Hasta ahí, todo en sus manos. Eso es. Pero en el milisegundo en que la flecha abandona el arco, su control se reduce a cero. Ya. Una ráfaga de viento repentina, un movimiento del objetivo, un defecto oculto en la madera de la flecha, todo eso puede hacer que falle el tiro. Si el arquero vincula su paz mental y su valor personal a dar en el blanco, algo que no controla al 100%, Va a vivir amargado. vivirá en un estado de ansiedad perpetua. El estoicismo propone interiorizar el objetivo. El éxito no es dar en la diana. El éxito es haber disparado la flecha con la mayor excelencia posible. O sea, centrarse en el proceso, no en el resultado. Exactamente. Cuando se dejan de gastar esas 80 monedas en preocuparse por la ráfaga de viento o por la opinión del público, se invierten las 100 monedas íntegras en perfeccionar la técnica. Paradójicamente, al soltar el apego al resultado incontrolable, el rendimiento real y la probabilidad de éxito aumentan drásticamente. Ese matiz de interiorizar el objetivo marca toda la diferencia, la verdad. No es pasividad, es redirigir el 100% de la potencia hacia la ejecución. Es dejar de vigilar la casa del vecino para centrarse en limpiar la propia. Muy bien dicho. Ahora bien, comprender esto a nivel intelectual leyendo un libro en un sofá, pues es una cosa. El desafío real, la guerra en las trincheras, ocurre un martes por la tarde en medio del caos. Totalmente. Cuando las cosas se ponen feas. Se recibe un correo electrónico ambiguo, con un «tenemos que hablar urgentemente», del director del departamento. El pulso se dispara, el estómago se cierra y la mente empieza a tejer inmediatamente un escenario donde hay un despido inminente. Sí, el modo pánico automático. Exacto. En ese momento exacto, la filosofía abstracta no sirve de mucho si no se sabe cómo aplicarla. Para lograr interrumpir ese secuestro emocional, necesitamos acciones muy concretas. Y por lo que hemos recopilado de estas guías prácticas, la aplicación tiene un método bastante estructurado. Es que la filosofía que no se puede aplicar un martes por la tarde bajo presión no sirve para absolutamente nada. Nada, se queda en papel mojado. Los estoicos eran pensadores de acción. Eran generales, emperadores, esclavos liberados que lidiaban con la realidad cruda. Para esos momentos de secuestro emocional, donde la amígdala cerebral toma el mando y el motor empieza a revolucionarse, se destila un método de 3 pasos innegociables. 3 pasos. A ver, ¿cuáles son? Paso 1. Observar el pensamiento. Paso 2. No reaccionar ante él. Y paso 3. Volver al ancla del presente. Suena simple. Puede sonar excesivamente simple, sí, pero dominar esta secuencia requiere desmantelar décadas de malos reflejos cognitivos. El cambio de paradigma aquí es radical. La instrucción no es luchar contra la mente, ni obligarla a callar, sino neutralizarla mediante la observación pasiva. Vamos a diseccionar esto, porque el primer instinto de cualquier persona frente a un pensamiento que genera ansiedad es el combate frontal. Claro, intentar aplastarlo. Si de repente surge la idea de voy a fracasar en este proyecto, la reacción instintiva es decirse no pienses en eso, piensa en positivo. Se intenta suprimir la idea por la fuerza bruta o se intenta dejar la mente en blanco, lo cual, suele terminar en un nivel de frustración enorme. Sí, es como intentar frenar un tren de mercancías poniéndote delante. Tal cual. Sin embargo, el método sugiere observar sin intervenir. Esto requiere un cambio total en la forma en que nos relacionamos con lo que ocurre dentro del cráneo. Es la diferencia entre creer que uno es la tormenta y darse cuenta de que uno es el cielo por donde pasan las nubes. Preciosa imagen, y muy precisa. No tiene sentido intentar detener una nube a soplidos o enfadarse con ella porque es oscura. Epicteto dejaba claro que los pensamientos iniciales, esas impresiones automáticas, aparecen sin pedir permiso. No puedes evitar que lleguen. No se puede evitar que surjan, pero el margen de maniobra total reside en qué se hace con ellos en el segundo posterior a su aparición. Pues
Detengámonos en la mecánica de esa supresión, porque explica el fracaso del instinto natural de luchar contra la mente. Porque intentar bloquear un pensamiento lo hace más fuerte. ¿Por qué? La psicología lo documenta extensamente mediante la teoría del proceso irónico. Seguramente te suene. Si se da la orden estricta de no pensar en un elefante rosa, el cerebro se ve obligado a monitorizar constantemente sus propios pensamientos para asegurarse de que, efectivamente, el elefante rosa no está ahí. Ya, y al hacer eso, pues estás pensando en el elefante rosa todo el rato. Exacto. Al hacerlo, mantiene la imagen del elefante continuamente activa. La resistencia frontal alimenta al pensamiento, le otorga validación, le da peso emocional y refuerza las conexiones neuronales que lo sostienen. O sea que luchar contra el pensamiento es como echarle gasolina al fuego. Literalmente. Por eso, el paso 1, observar el pensamiento, es el cortafuegos. Crea una distancia crítica. En terapia se llama defusión cognitiva. Es el espacio que existe entre pensar de forma reactiva. El director me va a despedir. A pensar de forma consciente. Estoy notando que mi cerebro está generando la hipótesis de que me van a despedir. Eso es. Ese pequeño puente lingüístico es fascinante. Pasar de identificarse con la amenaza a ser simplemente el observador de la alarma. Se toma un paso atrás. Ya no se está con la nariz pegada al lienzo viendo solo una mancha caótica. Se da un paso atrás y se ve que es solo pintura sobre una tela. Y ese paso atrás es lo que permite ejecutar el paso 2, la no reacción. Ah, claro. El pensamiento intrusivo es como un anzuelo que la mente lanza. Te presenta un escenario de humillación pública futura y te insta a resolverlo ahora mismo. La reacción automática, la que genera la ansiedad, es morder el anzuelo y empezar a argumentar, a buscar justificaciones o a entrar en pánico. ¿Qué es lo que hacemos casi siempre, vaya? Sí, por defecto. Pero al elegir no reaccionar, se le envía una señal neurológica muy clara a la amígdala. Algo así como, he registrado la señal, pero evalúo que no requiere movilización de emergencia. Desde el punto de vista neuroquímico, una emoción pura dura en el torrente sanguíneo unos 90 segundos. ¿Solo 90 segundos? Solo 90 segundos. Si no se alimenta esa emoción con nuevos pensamientos catastróficos, si no se muerde el anzuelo, la química del miedo se disipa rápidamente por sí sola. Se le quita el oxígeno al fuego. Madre mía, 90 segundos. Y una vez que el fuego pierde fuerza, entonces llegamos al paso 3, volver al momento presente. Exacto. Porque si el paso 1 y 2 logran detener la fuga de capital mental, toda esa energía recuperada tiene que ir a algún sitio para que el motor no vuelva a acelerarse en vacío. Si acabamos de establecer mediante la dicotomía del control que el único territorio donde tenemos poder real es el aquí y el ahora, la atención debe anclarse físicamente. Fundamental. Y esto no requiere meditar en la cima de una montaña. Puede ser redirigir el 100% de la atención a terminar de redactar un informe, a prestar atención genuina a la conversación que se está teniendo o incluso a la temperatura del agua mientras se friegan los platos. Ese ciclo constante de observar, negarse a interactuar y anclar la atención de nuevo es un gimnasio mental de alta intensidad. Y es importante subrayar que el fracaso inicial es parte del proceso. La mente volverá a desbocarse, volverá a intentar predecir el futuro incontrolable porque lleva décadas operando así. Claro, es un hábito muy arraigado. Pero cada vez que se aplica este ciclo de 3 pasos, se debilita el hábito del sobrepensamiento y se refuerza la capacidad de concentración. Lo revolucionario de adoptar este sistema a diario es cómo transforma la percepción de la realidad externa. El mundo exterior no cambia en lo más mínimo. ¿Los problemas van a seguir ahí? Los atascos de tráfico seguirán existiendo, la incertidumbre económica continuará, los jefes seguirán enviando correos ambiguos y las personas de alrededor seguirán emitiendo juicios incontrolables. Pero la experiencia interna de esa misma realidad se vuelve completamente distinta. Ya no te afecta igual. Exacto. Se deja de ver el entorno como un campo minado que requiere vigilancia y microgestión constante. La conclusión definitiva a la que nos llevan todos estos principios es que el origen del agotamiento nunca fue el mundo en sí. El origen de la ansiedad nunca es la situación externa, ni siquiera los pensamientos que brotan involuntariamente. Sino ¿qué hacemos nosotros con eso? El verdadero problema siempre ha sido el individuo en su intento titánico y fútil de someter al universo a su voluntad. Es una bofetada de realidad bastante necesaria. A modo de consolidación de toda esta exploración táctica, hemos identificado que el sobrepensamiento no es reflexión productiva, sino una ilusión de control que
que funde nuestro motor cognitivo sin llevarnos a ninguna parte. ¿Sí? Hemos desgranado la dicotomía del control, entendiendo que invertir energía en lo externo no solo es inútil, sino que nos roba la capacidad de sobresalir en aquello que sí gobernamos. Como el arquero, el control termina en el momento de soltar la flecha. Exactamente. Esa es la clave. Y hemos establecido una hoja de ruta aplicable. Ante la ansiedad se observa el pensamiento como un evento pasajero, se le niega la reacción que busca para limitarse y se ancla la mente en la tarea presente. Soltar el peso aplastante de intentar dirigir el cosmos entero desde la cabeza es, en última instancia, el primer paso para empezar a operar con verdadera eficacia. Y el cambio hacia esa eficacia operativa y esa claridad mental es un trabajo de mantenimiento constante. No es una revelación que ocurre una vez y soluciona la vida. Es una recalibración diaria, minuto a minuto. Cada irrupción de un pensamiento inútil es sencillamente una nueva oportunidad para practicar el método. Totalmente. Y para poner punto final a este análisis, vamos a dejar una idea flotando en el aire. Una pregunta para que quienes nos escuchan puedan reflexionar y aplicarla a su propia realidad inmediata. A ver. Si hemos establecido hoy, basándonos en la evidencia psicológica y la sabiduría estoica, que la inmensa mayoría de la ansiedad proviene del esfuerzo inútil por dictar resultados futuros y opiniones ajenas, invitamos a hacer el siguiente ejercicio mental hoy mismo. Pensemos en esa preocupación específica, ese tema concreto que ha mantenido la mente en vela y dando vueltas sin parar durante toda esta semana. ¿Cómo cambiaría la perspectiva? ¿Y cuánto peso desaparecería hoy mismo si se aceptara de forma profunda, radical y definitiva que el resultado final de ese asunto jamás ha estado ni estará bajo control propio? Es una frontera dura de cruzar, pero quizás sea el momento de dejar de acelerar en punto muerto y permitir que el vehículo, por fin, empiece a avanzar.